Necesitamos siempre herramientas espirituales como el oracional El Man está vivo para trascender, para lograr desarrollar nuestra dimensión espiritual. Hoy quiero invitarte para que tengas un momento para ti, un momento de reflexión, un momento de interiorización, un momento de evaluación. Uno de esos momentos en los que te encuentras contigo mismo, con lo mejor de tu ser, y desde allí trasciendes para vencer toda dificultad, para vencer todo problema. Este oracional, con un momento de oración en la mañana, una reflexión, una tarea del día y una oración de la noche, es una oportunidad para que ese encuentro sea productivo, para que ese momento te genere toda la fuerza y toda la alegría que necesitas. Tú sabes. En Colombia son las 12 del día, 1 minuto. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Ya el mediodía nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y mucha atención, porque la Procuraduría prorrogó por 3 meses más la suspensión de Álvaro Leiva del cargo de canciller mientras avanza el juicio disciplinario en su contra por la licitación de los pasaportes. Esta información la tiene Sergio Barbosa. Sí, señora Camila, mire, luego de que en enero de 2024 la Procuraduría decidiera suspender por 3 meses al ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva por el escándalo de los pasaportes, hoy la Procuraduría se pronuncia y dice que ordena prorrogar esta suspensión. Esta decisión busca garantizar la eficacia del proceso disciplinario en beneficio del interés general y el correcto desarrollo de la función pública. Camila, la Procuraduría asegura que se trata de un mecanismo temporal sancionatorio y que por ende no implica una decisión sobre la responsabilidad de Leiva ni la valoración sobre la culpabilidad. Cabe resaltar que hoy se reinicia el juicio oral que avanza en contra del canciller en suspensión Álvaro Leiva, en donde se escucharán los testimonios que fueron aceptados en la última sesión por parte del procurador delegado. Marta Lucía Zamora y José Antonio Salazar fueron unos de los testigos que fueron aceptados en la última sesión, quienes serán escuchados hoy en medio de este juicio disciplinario. 12 del día, 3 minutos. Muchas gracias, Sergio. Y a esta hora se registran manifestaciones y bloqueos de estudiantes en la avenida Circunvalar en el centro de Bogotá. También afectación sobre la calle 26. Felipe García. Sí, señora, a esta hora se registran manifestaciones exactamente en la avenida Circunvalar con calle 26 en el sentido sur-norte. Se trata de un grupo de estudiantes de la Universidad Distrital La Macarena que están bloqueando la vía en ese punto del centro de la capital del país. En este momento ya hay unidades de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Movilidad de Bogotá monitoreando la manifestación para intentar que este grupo de personas levante el bloqueo de la vía. Hace unos momentos incluso también llegó la Policía de Tránsito a ese sector de la ciudad y se están haciendo desvíos a la altura de la calle 26C, por lo que la recomendación de las autoridades es a tomar vías alternas para no llegar pues justamente a este trancón. Hasta el momento, según confirma la policía, no se han registrado disturbios, sin embargo, sí están intentando mediar con estas personas para que desbloqueen la vía en ese punto de la ciudad. Felipe, gracias. Y en otras noticias, la fiduciaria Bancolombia logró la estructuración financiera para la construcción de la primera línea del metro en Bogotá y de esta forma entonces se garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecución. Buena noticia para Bogotá, Felipe García.
La estructuración apoyada por la fiduciaria de Bancolombia consta de un crédito sindicado de 1.2 billones de pesos de la banca local, así como créditos con la banca internacional de 230.000 millones de dólares. Esta es también la primera vez que un proyecto de infraestructura de esta magnitud utiliza créditos rotativos. Con esta estructura se espera que los préstamos puedan cubrir hasta 6 billones en costos de proyectos durante los próximos 4 años. De esta manera se garantizan los recursos para que continúen las obras de la línea 1 del metro de Bogotá, el cual a la fecha presenta un avance físico de ejecución cercano al 30%, la generación de más de 17.000 empleos entre directos e indirectos y cuya inversión total se calculó en 13.8 billones de pesos. La línea 1 del metro de Bogotá será la primera línea del sistema metro en la capital del país, que contará con 19 estaciones distribuidas en 24 kilómetros. 12 del día, 5 minutos, y vamos ahora al Congreso de la República porque avanza la votación de impedimentos del proyecto del transfugismo. Hay 3 ponencias, la mayoritaria, la de archivo y la alternativa, que amplía los beneficios hasta 2027. Don Andrés Carmona, buenas tardes. Buenas tardes, Slobodan. Así es, a esta hora avanza la comisión primera de la Cámara de Representantes, en donde se está dando esta discusión de primer debate de esta reforma constitucional que permitiría el transfugismo, que permitiría, en otras palabras, que los congresistas, asambleístas, concejales puedan cambiarse de partido sin tener que incurrir en la doble militancia o sin tener que renunciar a su curul un año antes, como establece la ley. ¿Cómo están las cargas? Mire, hay 3 ponencias, usted lo mencionaba. La primera, la mayoritaria, en la que participan 9 de casi 11 ponentes, y que permitiría el transfugismo 4 meses después de la entrada en vigencia de la reforma constitucional. La de archivo, que propone Carolina Arbeláez de Cambio Radical, y la alternativa de Álvaro Rueda, que establece que estos beneficios serían hasta el año 2027, lo que implicaría, por ejemplo, que personas que sean elegidas en las elecciones de 2026 o incluso en las elecciones regionales de 2027 puedan cambiarse de partido antes del 31 de diciembre de 2027. Por supuesto, en estos momentos se están discutiendo las ponencias. Hubo una gran polémica por lo que fue la no realización de audiencias públicas preliminares, pero los integrantes de la comisión primera han determinado que eso no era necesario y que ya se ha presentado, situación que algunos consideran ya se constituyó en un vicio de trámite de esta reforma, pero será con el paso de las horas que sabremos qué pasa con esta reforma de transfugismo. No, pero entonces lo que usted nos está contando, Andrés Carmona, discúlpeme si lo interpreto así, ¿no es como un poquito descarado que estén tratando de tramitar esto en el Congreso para que tengan posibilidad hasta el 2026 de cambiarse de partido? Pues Camila, la ponencia mayoritaria precisamente señala que solo serán 4 meses. Está esa ponencia alternativa que solo firmó Álvaro Rueda del Partido Liberal, que permite hasta el año 2027. Habrá que ver finalmente qué ponencia es la que prospera. Consideraría que por los apoyos que actualmente tiene sería la que solo establece durante 4 meses el transfugismo. Lo que sí hay que decir es que hay consenso entre el gobierno y la oposición, porque ese proyecto tiene cerca de 180 firmas y la mayoría de los ponentes de gobierno y oposición están apoyando la iniciativa. Andrés, gracias. Nos vamos para el Consejo de Estado porque ese alto tribunal decidió aceptar el estudio de una demanda en contra de la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo por supuestos vicios que se habrían presentado en el proceso de votación que se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia. Sergio Barbosa. Una nueva controversia rodea la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo luego de que el Consejo de Estado admitiera una demanda que cuestiona su elección, en donde se habla de posibles irregularidades en este proceso que fue liderado por la Corte Suprema de Justicia. Los demandantes argumentaron que la elección no fue llevada a cabo con los términos justos de transparencia y que las circunstancias de asedio a las afueras del Palacio de Justicia durante las votaciones fueron inaceptables. También señalaron que la renuncia de Amelia Pérez, quien fue candidata en un principio en la terna presentada por el presidente Gustavo Petro en agosto de 2022, no fue comunicada adecuadamente al presidente para que tomara decisiones frente a la conformación de la terna. El Consejo de Estado ya notificó a la Presidencia de la República, a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscal General para que presenten sus argumentos. Y cambiamos de tema porque los ciberdelincuentes ya no solo hackean sus contraseñas para estafar, la nueva moda es crear cuentas falsas con sus datos personales, según el Buró de Crédito Transunión. Marcela Peña. Cuidado con los datos que deja por ahí, porque con ellos los delincuentes están creando versiones digitales suyas en internet para sacarle cosas a su nombre,
sobre todo créditos y abrir cuentas en sitios de apuestas en línea y otros lugares que generan gastos. Esto, según un estudio de TransUnion, se llaman las identidades sintéticas y las están fabricando los estafadores a partir de bases de datos filtradas, pero también a partir de las pistas que usted va dejando por ahí con sus publicaciones en redes sociales y entrando a sitios que no son seguros. La compañía está recomendando a todas las personas que sean no solo más cuidadosas con la información que entregan a los demás, sino que procuren entrar a sitios seguros en internet y además tengan sus computadores y celulares actualizados y con un antivirus que les permita protegerse de estos riesgos en internet. Las industrias en donde más están creciendo los fraudes digitales son justamente los sitios de juegos de azar en línea, como las apuestas deportivas, póker, entre otros, pero también comunidades, por ejemplo, sitios de citas en línea y foros. Marcela, gracias. Y vámonos para Antioquia porque EPM confirmó que continúa en situación de alerta por el nivel de los embalses a pesar de que hay un leve aumento por las lluvias en los últimos días. Pero esto va acompañado de que también el consumo ha tenido un incremento cercano a los 25.000 metros cúbicos. Sector David Santamaría. Sí, precisamente Empresas Públicas de Medellín informó que registró un incremento leve en los embalses, pero que el consumo del fin de semana a la fecha hace que no haya un reflejo positivo en las cifras. De momento en el embalse La Fe hay un incremento en un nivel cercano al 1%, en Piedras Blancas subió casi el 2%, mientras que en Río Grande 2 se evidenció una subida del 1%. Sin embargo, y pese a las cifras que comienzan a ser positivas, las Empresas Públicas de Medellín confirmó que las lluvias disminuyeron en la zona donde está ubicado los embalses. Por esta situación pidió a la comunidad ser prudente y evitar los aumentos del consumo. El propio gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió a todos los ciudadanos a dar ejemplo al país. Y vamos ahora a la capital del Valle del Cauca porque la Procuraduría abrió una investigación contra el concejal de Cali, Andrés Escobar, por los videos en los que, recordemos, aparentemente da órdenes a soldados al interior de un batallón. Hugo Mario Palomar. Por presuntas irregularidades durante una visita al cantón militar Pichincha el pasado 28 de enero, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del concejal del Centro Democrático, Andrés Escobar. El Ministerio Público investiga por qué Escobar grabó videos al interior de estas instalaciones militares en los que aparece dando aparentemente instrucciones a un grupo de soldados. El pasado 5 de febrero, el comandante del Batallón de Policía Militar número 3 de Cali dijo a la Procuraduría que sí facilitó a Escobar los medios para grabar los videos, pero nunca autorizó que apareciera en ellos. Recordemos que Andrés Escobar está imputado por la Fiscalía por disparar a manifestantes durante una de las protestas del paro nacional del año 2021 en el sur de Cali. Y un auxiliar de policía denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte del comandante de la estación del Palmar de Valera en el departamento del Atlántico. El uniformado fue retirado del cargo. Adrián Jiménez. Un escándalo de presunto abuso sexual sacude nuevamente al comando de la policía en el Atlántico, luego de conocerse que desde la madrugada de este lunes, la institución se encuentra investigando el caso que, según lo denunciado por la víctima, se habría registrado en las instalaciones de una estación del municipio de Palmar de Varela. Según indicó la policía, el presunto victimario, que se trataría de un sargento que lleva más de 11 años vinculado a la institución, fue separado de su cargo mientras avanzan las investigaciones, teniendo en cuenta que al ser sometido a la prueba de alcoholemia, esta marcó positivo. Entre tanto, a la mujer, quien lleva tan solo 5 meses prestando servicios en la institución, se le activó una ruta de atención a víctimas de abuso sexual para efectos de restablecerle sus derechos. Por el tema, la policía confirmó que su inspección general se encuentra adelantando el proceso investigativo, soportados por la denuncia penal que fue interpuesta por la misma víctima ante la Fiscalía General de la Nación. Y frente a la reciente ola de sicariatos que vive la ciudad de Cartagena, el alcalde Dumac Turbay aseguró que se van a intensificar los operativos contra las bandas criminales, pero eso sí aclara que va a descarta mejor militarizar las calles de la ciudad. Dalida Orozco. El aumento de los casos de sicariato en Cartagena, que ya suman 77 este año, lo que representa un incremento del 13%, mantiene en alerta no solo a la ciudadanía, sino por supuesto a las autoridades, que de acuerdo al alcalde Dumac Turbay ya estudian nuevas medidas para la ciudad. El mandatario aseguró que en la ciudad hay una confrontación sin tregua entre las bandas criminales. Sin embargo, señaló que confía en que con mayor inversión en seguridad y el afianzamiento de las investigaciones y capturas, los resultados van a mejorar. Y yo sigo confiando en el plan y en la estrategia que nosotros hemos diseñado. Yo sigo confiando en la decisión que hemos tomado de fortalecer la movilidad, de fortalecer la tecnología, de fortalecer los incentivos a los policías,
para que puedan brindarles mejores condiciones de seguridad a la ciudad. A su vez, el alcalde descartó la militarización de la ciudad como han sugerido algunos sectores y anunció que el distrito trabaja en una gran central de datos sobre el comportamiento de la criminalidad. La noticia internacional. 12 del mediodía, 15 minutos, y la noticia internacional llega hasta ahora desde Venezuela, donde la plataforma unitaria sigue alertando sobre la imposibilidad de los partidos Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, que apoyaban a Manuel Rosales, de formalizar la adhesión en favor de Edmundo González, incluso 12 horas después de que hubiera cerrado el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral. Denuncian los miembros de la coalición que está planteado el riesgo de que el derecho a votar y elegir se pueda impedir en las elecciones del próximo 28 de julio a través de maniobras que no hacen parte de un proceso electoral con un mínimo de credibilidad. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Suiza y es que se corrió el prólogo del Tour de Romandía. Este prólogo consistió en una corta contrarreloj de 2.2 kilómetros en la ciudad de Payerne, en Suiza. El ganador de la fracción y el primer líder de esta edición fue el neerlandés Michael Silaert, quien completó la fracción en 2 minutos y 55 segundos. En cuanto a los colombianos, hay 7 en competencia. El mejor fue Rigoberto Urán, quien terminó 10 segundos después del líder y en la posición 67. Le sigue Harold Tejada, que terminó a 12 segundos y en la posición 87, y el tercer mejor fue Egan Bernal, quien terminó en la posición 103 a 14 segundos. La primera etapa se correrá mañana en Friburgo, 155 kilómetros de media montaña, y la carrera culminará tras 5 etapas el próximo domingo en la ciudad de Vernier. Las principales tendencias en redes sociales. Este martes es tendencia la fotografía del príncipe Luis, hijo menor de los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, que fue compartida a través de su cuenta oficial en la plataforma X. Según aparece en la publicación, que se compartió con motivo del 6º cumpleaños del pequeño, la instantánea fue tomada por su madre, la princesa Kate, quien se somete actualmente a un tratamiento de quimioterapia por un cáncer no especificado y que se encuentra apartada de los compromisos oficiales. Recuerde que puede encontrar esta y otras tendencias en bluradio.com. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 17 minutos, y les damos de nuevo la bienvenida a esta emisión central de Mañanas Blue, a ustedes que estaban en sus noticieros locales, a quienes están en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga. Gracias por seguir con la emisión central de Mañanas Blue, y les había contado en la hora anterior que estamos en un foro interesantísimo de Blue Radio, Caracol Televisión y Huawei, que es un foro sobre la transformación digital que nos toca a todos, innovación y tecnología al alcance de todos los ciudadanos, y está desarrollándose en este instante. Se está llevando a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá. Hay invitados interesantísimos y de hecho usted, W. Bernal, está con uno de ellos. Y seguimos a esta hora desde la Cámara de Comercio. Camila, estamos en Bogotá, en el Foro Transformación Digital Blue 4.0, este foro que tiene muchísimos invitados, panelistas muy importantes, y entre ellos estamos con Jason Romero. Él es experto en tecnología de móviles 5G de Huawei, porque vamos a hablar justamente de cómo el 5G va a transformar las industrias. Jason, bienvenido a Blue Radio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, el 5G, esto está, mejor dicho, dominando la conversación que tiene que ver con tecnología en nuestro país, pero específicamente para la industria, ¿qué ventajas tiene y qué avance se puede tener con esta tecnología? Claro, 5G para la transformación digital es un pilar esencial, dado que la conectividad se hace a través de Internet. Esta conectividad se va a hacer a través de conexiones inalámbricas que ya existen en el país, como la tecnología 3G y 4G, pero 5G la ventaja es que trae capacidades muy amplias de transmisión de datos en una velocidad muy rápida. Esto va a traer beneficios a toda la industria en general, ¿verdad? Es transversal a todas las industrias: educación, seguridad, salud, minería, entre otras, para poder tener mayor conectividad, mayor transferencia de datos, mayor data análisis y poder tener específicamente beneficios para los usuarios finales como nosotros, no enfocados solamente en nuestro terminal móvil, sino también enfocados en la industria, en lo que nos puede ofrecer la industria a los usuarios. Esa comunicación que hay entre usuarios e industria se facilita gracias al 5G. Correcto. A través de la tecnología, nosotros con nuestros terminales o en nuestras casas vamos a tener también aplicaciones o terminales que nos van a permitir a través de la tecnología 5G poder adquirir mayores servicios. De nuevo, educación,
salud, seguridad, entre otros. Más que nada, la velocidad ayuda también como la presencia, es decir, a que no haya distancias entre las compañías, sus clientes, los empleados, los trabajadores de esas industrias, porque gracias a la velocidad prácticamente van a estar interactuando en tiempo real. Correcto. Hay aplicaciones como la realidad virtual, la realidad aumentada, que nos va a generar unos entornos como si estuviéramos nosotros acá hablando personalmente, pero en entornos digitales. Es Jason Romero, él es experto en conectividad 5G en los móviles de Huawei y por eso está con nosotros en este foro de transformación digital Blue 4.0. Gracias, Doula. Ahorita en un rato volvemos con usted a la Cámara de Comercio de Bogotá. Oscar, usted que ya volvió de su trabajo de campo, de su descanso, yo quería contarle que nuestro compañero Sebastián Nora se fue para su región. Está precisamente por la costa Caribe averiguando algo que usted nos ha venido diciendo desde el año pasado, y es la bomba social de los precios de la energía en su región. Y es que la gente de verdad está literalmente decidiendo entre pagar el recibo de la luz o hacer el mercado. Camila, mire, estoy muy atento a los informes especiales de Sebastián porque realmente es una situación dramática la que se está viviendo en la región Caribe. Camila, yo lo he venido diciendo aquí en el programa y exactamente como lo dice Sebastián, es una bomba social las tarifas de energía en la región Caribe y en cualquier momento, Camila, puede estallar. Ayer quemaron un carro de una de las empresas prestadoras del servicio en Santa Marta, de tal manera que yo sí creo, Camila, que es muy bueno que Sebastián esté acá tomándole el pulso a esa situación, que es una tragedia social, Camila, una tragedia social en el Caribe. Ayer estuvo Sebastián en el departamento de Bolívar, hoy nos vamos para el suyo específicamente. Sebastián se fue para el departamento del Atlántico. De Bolívar me fui al Atlántico por los 143 kilómetros de la carrera de la Cordialidad. La mayor inversión y crecimiento que ha recibido el departamento respecto a sus pares del Caribe siguen siendo insuficientes para superar la pobreza energética de sus 22 municipios. Aún cientos de miles cocinan con leña, no tienen buen alumbrado ni acueducto. Gran parte del drama con el costo de la luz lo explican años de saqueo, corrupción y falta de inversión de empresas públicas y privadas. Por ejemplo, la estatal Corelca en los 90s, hasta Electricaribe, hay platos rotos que hoy se siguen pagando. Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios del Atlántico, conoce la historia de memoria, pues ha sido la gran pelea de su vida. La empresa Electricaribe le estaba debiendo a los generadores de energía del país unas deudas por la compra de energía, porque Electricaribe no producía pues ningún kilovatio, entonces no le van a entregar el suministro de energía, y en la costa a fines del año 2016 íbamos para un apagón. Por eso en la primera semana de noviembre del año 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos interviene. Entra la Contraloría a hacer como lupa cuál fue el trabajo que usted hizo y a qué conclusiones llega la Contraloría. Estudiaron más de 20 millones de facturas, descubrieron que los españoles de Gas Natural Fenosa incurrieron en ese fraude de recibir la plata del Estado de los subsidios del FOES para la gente más pobre de la costa y no la aplicaron, sino que se la embolsillaron. ¿Dónde está esa plata en este momento? Esa plata que tenía destinación específica era para los usuarios más pobres de Colombia, más de 500.000 familias. Ya la recuperó, buena parte la recuperó el Estado. Nosotros proponemos que con esa plata se paguen todas las deudas eléctricas de estas 500.000 familias. Buena parte de esa plata ya se transfirió al Tesoro Nacional y la respuesta que la tengo en mis manos es de que efectivamente ellos recibieron esa plata, pero que como no tienen una ley, no tienen una base jurídica para devolverla, entonces que el Estado se queda con esa plata. Ocurre con estos barrios subnormales o de invasión de los que habla Norman es que la infraestructura es tan precaria que ni siquiera el Estado logra que el sistema de subsidios entre estratos los pueda capturar. En Colombia las empresas y los estratos 5 y 6 subsidian gran parte de los servicios públicos de los 1, 2 y 3, pero hay zonas muy pobres del Atlántico que reciben facturas como si vivieran en Rosales, en Bogotá. Es el caso del barrio La Cangrejera, en el corregimiento de La Playa, en el Atlántico. Vamos a aquellas personas que tienen un salario mínimo, ¿cómo pueden vivir? Si por ejemplo pagan el servicio
con un mínimo de que pueden pagar. Ahorita viendo facturas de 1 millón y pico, y si el salario mínimo es 1 millón y pico, entonces, ¿qué hace esa persona? Pagan el servicio, quedan debiendo. Las casas muy vulnerables que se encuentran acá, los recibos le están llegando con un costo de aproximadamente de 2 millones, de 1 millón mensual. Pero imagínense una grosería, 2 millones y 3 millones una casa. Cuando quiera ver, ya la casa no es de nosotros, sino de la empresa. ¿En la factura aparece la deuda acumulada, por ejemplo? 92 millones 100. Es la deuda. Esa deuda acumulada vale más que el predio. El predio, claro que sí, porque un predio acá por lo mucho pueden dar unos 40 millones puede costar la casa. O sea que vamos a quedar debiéndole. Nosotros dejamos a veces de comer para poder pagar el servicio y además estamos abonándole a la deuda porque no alcanzamos a pagar el recibo. Yo soy una persona que soy prácticamente discapacitado porque estoy operado. Me operaron del páncreas, duré 90 días en un coma inducida con una hemorragia interna. Estoy vivo por la misericordia de Dios. Y Aire me quiere matar con estos recibos tan demasiado altos que Dios me devolvió la vida y Aire me quiere matar. Político de esta lucha de la región Caribe es el gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Su carrera en el tema es importantísima. Fue gerente de la electrificadora del Caribe, gerente de Corelca, constituyente en el 91 y antes también fue gobernador. Me fui a su despacho, al último piso de la Torre de la Gobernación, para hablar del tema. Yo fui gerente de una electrificadora durante 8 años y la principal tarea gerencial que yo tenía era combatir, buscar las pérdidas a donde estuvieran, bien sea por robos o bien sea por pérdidas técnicas, las redes en mal estado, los transformadores en mal estado, todo eso provoca pérdidas, son las pérdidas técnicas, eso es un 17%, pero hay otras pérdidas que son por robo, hay un malestar que no se puede desconocer, hay un malestar porque la gente sabe que es injusto lo que nos están haciendo, la gente no es tonta. ¿Usted ve disposición por parte del ministro Camacho, por parte del presidente para buscar una solución o no ve fácil el diálogo? A ver, es que no podemos personalizar esta dificultad, porque antes ni siquiera Petro no se había ni lanzado a la presidencia cuando ya nosotros teníamos... Ya el problema existía, ¿de acuerdo? Cuando ya nosotros teníamos este problema, o sea que esto nosotros no podemos decir que es que nuestra tarea es hacer un enfrentamiento con el gobierno actual. No es con el gobierno actual, es un sistema. Otras regiones que necesitan menos la energía que nosotros, empezando por algo tan sencillo como una nevera. Ni siquiera voy a hablar de aire acondicionado. Una nevera es la misma que tú tienes en Bogotá, la que tienes aquí en Barranquilla. La nevera en Barranquilla empieza a congelar a 32 grados bajo cero. La de Bogotá empieza a congelar a 8 grados bajo cero. ¿Cuál necesita más energía para congelar? Evidentemente la de Barranquilla. Y a pesar de que los 7 gobernadores de la región son de diferentes orígenes y carreras políticas, uno los ve muy unidos y están ustedes en permanente conversación sobre el tema. Es que lo que ocurre es algo muy sencillo. Hay unos objetivos regionales que están por encima de colores políticos. Mañana estaremos de nuevo en el Atlántico. Iremos a las oficinas de la empresa Aire, operadora de energía del departamento, e intentaremos ir a operativos en los que se capturan e identifican grandes robos de energía. Pues mañana volveremos al departamento del Atlántico, en donde está usted, don Oscar Montes, y también don Sebastián Nora, haciendo una averiguación de qué es lo que está pasando con esta situación, que a veces en otras regiones del país no logramos entender lo que están afrontando los ciudadanos de esas regiones del país, lo que significa pagar semejantes facturas y semejante costo para tener energía, Oscar. Camila, pero mire usted, tanto el señor Norman Alarcón como el gobernador Verano tienen razón, Camila, cuando Sebastián los interrogaba sobre cuál es la situación que se está viviendo en la región Caribe. Camila, La Cangrejera es de los barrios más deprimidos que tiene Barranquilla, los más pobres. ¿Usted sabe lo que es que le llega un recibo de luz por 3 millones de pesos? 2.500.000 pesos. ¿Cómo esas personas van a poder pagar esos servicios de energía? No hay ninguna posibilidad, Camila. Y por eso yo sí creo que tanto el gobierno nacional, la alcaldía, la gobernación, todos tenemos que buscar salidas a esta situación, porque realmente, Camila, como está la situación hoy en día en la región Caribe, no solo en Barranquilla, en toda la región Caribe, es una bomba social, como bien se ha llamado este especial que se está haciendo sobre la situación de la energía en la región Caribe, Camila.
Pues sí, señor. 12 del día, 29 minutos. Entonces, Oscar, mañana seguimos en el Departamento del Atlántico. Por lo pronto, me voy al Congreso de la República, en donde está la senadora Paloma Valencia. ¿Por qué vamos a hablar con la senadora Paloma Valencia? Porque avanza en el Senado la votación del articulado de la reforma pensional. Faltan pocos artículos por aprobar, ya está casi que el 70% de la reforma aprobada, pero obviamente hay tensiones entre la bancada de gobierno que dicen que el tiempo está muy justito y que se está tratando de dilatar la discusión. Pero la semana pasada la senadora Valencia hizo un debate de control político al presidente de Colpensiones, al ex congresista Jaime Duzán, porque denunció la senadora Paloma Valencia que esta administración, bajo la cabeza de Jaime Duzán, habría despilfarrado más de 226.000 millones de pesos en sobrecostos y además pues se habría aumentado la nómina y se habrían realizado contratos que son innecesarios. Y por eso quiero saludar a la senadora Paloma Valencia. Bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Senadora, yo la veo a usted. Ahora sí la oigo, es que la veía espectacular ahí en el Congreso, esa toma, mejor dicho, divina. Lo que pasa es que no la escuchaba. Bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, no sé si me están escuchando, es que creo que estoy como silenciada, pero desde allá porque yo ya tengo el micrófono abierto. No, ya la oigo perfecto y además quiero felicitar, yo no sé si es usted o a su equipo de trabajo, que esa toma en el Congreso, la verdad se ve precioso el Congreso ahí detrás. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver a la senadora que de verdad le quedó la toma divinamente. Senadora Valencia, la llamamos precisamente por esa discusión que se está teniendo en el Congreso de la República de la reforma pensional, pero sobre todo por esa denuncia delicada que usted hizo la semana pasada y llamó a debate de control político al presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Por qué la reforma pensional está relacionada con este debate que usted hizo al presidente Duzán? Gracias, Camila. No, mira, yo creo que este es un tema súper importante, porque lo que termina pasando con la reforma pensional es que los colombianos, en su gran mayoría, pierden el derecho a escoger quién les administra las pensiones y quedamos todos casi que obligatoriamente en Colpensiones. Yo soy una defensora de la libertad, porque yo creo que eso es lo que es importante. Colombia ha venido desarrollando muchos servicios que se prestan desde el sector público, pero también desde el sector privado, y es el ciudadano finalmente el que escoge. Con la reforma pensional lo que termina pasando es que todos vamos a terminar en Colpensiones. Solamente quien tiene muchísimos ingresos va a poder escoger también tener un fondo de pensiones. Entonces la siguiente pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo nos va a ir a los colombianos en Colpensiones? Porque ya sabemos cómo nos van los fondos. Los fondos han tenido los recursos de los colombianos y han logrado unos rendimientos del 68%. De los más de 400 billones de pesos que tenemos en stock, 68% han sido rendimientos de inversiones que se han hecho bien. Entonces yo me puse a mirar el tema de Colpensiones y quedé bastante alarmada, Camila, porque lo que encontré fue una administración bastante descuidada con la plata de los colombianos. Empecé a analizar contratos, por ejemplo, lo que llaman el contact center, con un sobrecosto de más de 38.000 millones, que equivale al 141%. ¿Qué quiere decir sobrecosto? Que si se hubiera contratado en los mismos términos en los que se hizo en el 2020, pues básicamente nos habíamos ahorrado el 141% de ese contrato. Entonces dije, pero esto tan raro. Y empezamos a mirar la licitación. Imagínese, Camila, que la oficina de contratación de Colpensiones dice los proponentes no cumplen. Y entonces decide la dirección contratar una oficina de abogados externos que en un solo día llega y dice, no, sí cumplen. Y le pagan a los abogados, cumplen y entregan la licitación con un sobrecosto de 140%, que son 38.000 millones. Sale de vacaciones la jefe de la oficina de contratación, porque como no quiso firmar el contrato, entonces la sacan a vacaciones, como sacan a todo su equipo. Y empezamos a mirar las contrataciones y encontramos cosas que van desde esos contratos con 38.000 millones hasta contratos, por ejemplo, para pagarle el almuerzo a la directiva de Colpensiones todos los días, pidiendo almuerzos al club de banqueros, 200 millones en eso. Cosas como esta, Camila, un contrato para publicidad con RTBC, el canal público. Y entonces uno dice, bueno, pues van a hacerle propaganda a los webs, a que la gente se afilie a Colpensiones, a que la gente participe en los programas
que se tienen, y resulta que no, es un contrato por 9.600 millones de pesos con RTBC, con dos características. Se gastan en 10 días 8.000 millones de pesos. Para darles una cifra, Colpensiones en los años anteriores se había gastado 7.000 millones en 2 años. Entonces se gastan 8.000 en 10 días. Y usted va y mira la publicidad y es Colpensiones es el motor del cambio. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo. Y lo segundo que nos pareció rarísimo, y es que se contrata con RTBC para que ellos pauten también en diferentes medios. Pero RTBC se lleva una comisión del 7% de los recursos, una cosa que no pasa en los contratos que se hacen con intermediarios de pauta. Entonces es una cosa bien atípica. Y así tengo contrato tras contrato, donde lo que llegamos a concluir es que en sobrecostos, es decir, no estoy diciendo que no se hubieran hecho esos contratos, si se hubieran hecho con los lineamientos que existían en la entidad, nos habíamos ahorrado 226.000 millones de pesos. Entonces la pregunta que yo me hago es, bueno, pero en este tipo de administración es la que va a tener a cargo las pensiones de los colombianos. Senadora Valencia, pero entonces acláreme usted una cosa, porque cuando hablábamos con la senadora Norma Hurtado, proyecto que no se acogió, ella proponía que las platas, es decir, que si se pasaba a Colpensiones, pero que de todas maneras fuera un fondo independiente, el Banco de la República o una entidad distinta a Colpensiones, la que estuviera vigilando esas platas que se llevaban de los pensionados o de los cotizantes desde los 2.3 salarios mínimos. Como va aprobada hasta el momento la reforma pensional en el Congreso de la República, sigue estando sobre la mesa que quien entonces va a manejar esos recursos es directamente Colpensiones, es decir, hoy el presidente de esa entidad, Jaime Duzán. Yo quiero explicar esto porque creo que es muy importante. Una cosa es el fondo de ahorro del pilar contributivo, es decir, los recursos de los colombianos que se van a ir cotizando, pero las personas todavía no se han pensionado. Esos recursos van a estar administrados hoy, según lo que se ha aprobado en el Senado, por el Banco de la República. Entonces uno diría, bueno, quedamos tranquilos, pero en la marcha, Camila, se me arremaron varios economistas y me dijeron, Paloma, no debieran estar tranquilos con eso, porque el próximo año Gustavo Petro, como presidente, elige 2 o creo que 3 miembros del Banco de la República, y la pregunta que se hace todo el mundo es si estos recursos se van a volver un estímulo para que el gobierno busque politizar el Banco de la República. Entonces, no es que el gobierno no vaya a tener control, porque va a tener las mayorías del Banco de la República. La pregunta aquí es si esos recursos van a terminar siendo bien administrados. Pero esos son solo parte de los recursos, porque hay que recordar que el grueso de los recursos es la plata de la persona que ya se pensionó, que la recibe toda Colpensiones y la tiene que empezar, digamos, a gastar. Entonces ahí no quedó claro, por ejemplo, si usted va a mantener las inversiones y simplemente va a ir desahorrando, que era uno de los grandes temas que tratamos de explicar en esta discusión, es cuál es la desacumulación que va a tener el fondo. Porque ¿qué es lo más grave de lo que uno ve en el proyecto como está? Es que para el año 2070, Camila, y esto es muy importante, las arcas de las cuentas pensionales quedan en 0 pesos. O sea, en el 2070 ya no queda ni un centavo ahorrado. El que se vaya a pensionar en el 2071 se va a encontrar con que no hay plata, ni un solo peso ahorrado para su pensión, porque todo se va a haber gastado previamente. Entonces, digamos que ahí es donde está la preocupación. Yo ahí es donde no veo que el sistema que ellos diseñaron sea suficientemente robusto para garantizar cierta estabilidad pensional. Eso por un lado, senadora. Por el otro está el otro punto que era álgido, pero que como el gobierno se dio, facilitó pues el avance de la aprobación de varios artículos, que es bajarse de que sean 3 salarios mínimos a 2.3 los que se coticen obligatoriamente a Colpensiones. ¿Usted por qué no encuentra que eso es suficiente y que eso pues digamos da garantías también para que los fondos de pensiones pues no se les disminuya su capital significativamente? Esa es una gran pregunta, porque a veces la gente dice, no, es que hay un cambio entre 3 y 2.3, y la realidad es que no lo hay. Es una varianza absolutamente marginal. Cuando hablamos de 2.3 o de 3, estamos hablando que el 80% de los recursos del sistema se van a ir para Colpensiones. ¿Eso qué significa? Que quedan 20, si acaso, % de los recursos que van a estar en los fondos. Y la siguiente pregunta es, ¿van a poder sobrevivir los fondos con solamente 20%? Y la respuesta es no. La respuesta es, va a quedar si acaso un fondo, y depende mucho de cómo se estipule la remuneración de los fondos. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy?
El gobierno dijo, nosotros no vamos a tocar el gran stock de los 420 billones de pesos que han ahorrado los colombianos. Esto lo va a seguir manejando los fondos. Entonces la gente dijo, quedó tranquila. Pero después hay un artículo que dice que el gobierno nacional va a decidir cuáles son el tipo de inversiones que pueden hacer los fondos y va a definir los lineamientos de las inversiones. Entonces la siguiente pregunta que uno se hace es, entonces el gobierno va a terminar definiendo finalmente dónde invierten los fondos. Entonces sí le echa mano a los 420 billones. Lo segundo, los fondos de pensiones hoy se remuneran, es decir, cobran una administración cada vez que usted aporta su pedazo de pensión. Es decir, lo que le quitan a uno, ese 13%, pues uno simplemente de ahí le descuentan lo que le va a pagar a la administración del fondo. Pero cuando los fondos pierden el 80% de los ahorradores, porque todos se van para Colpensiones, la siguiente pregunta es, ¿y de dónde van a cobrar los fondos para poder seguir subsistiendo? Entonces se ha propuesto que se piensen que puedan hacer un cobro del acumulado que queda, pero eso es muy difícil de calcular porque, entre otras cosas, ese acumulado es decreciente. Hoy es una plata, pero en la medida en que la gente se acerque a pensionarse y haya que trasladarle la plata a Colpensiones, pues senadora, la acumulación va drástica. Entonces ahí hay una pregunta incluso por la subsistencia. Aló, ¿se nos fue la señal? No, ya se nos fue por un momento, pero ya la seguimos escuchando. Ya la seguimos escuchando y viendo perfectamente. Bueno, perfecto. No, decía que ahí queda la pregunta si los fondos van a poder sobrevivir. Yo creo que la respuesta es, si no se hace una reglamentación clara de cómo se les va a pagar para que puedan subsistir, pues los fondos se van a acabar, con un impacto sobre la economía, porque se acaba el mercado de capitales de Colombia. Senadora, le pregunto por el argumento del gobierno que ha venido insistiendo en que si no se aprueba la reforma pensional, los más pobres, los ciudadanos que toda la vida trabajaron pero no pudieron cotizar, nunca van a tener la oportunidad de recibir una mesada. ¿Qué tan cierto es eso, senadora Valencia? Eso es absolutamente falso, o sea, eso es la falsedad mayor, porque el programa del adulto mayor existe desde la ley 100, presidente Uribe creó 900.000 subsidios para el adulto mayor, el presidente Santos también lo adelantó y llegó a otras cifras, y hoy vamos en lo que dejó el presidente Duque, que es 1.700.000 colombianos con subsidio al adulto mayor. ¿Qué hay que hacer para darle subsidio al adulto mayor? Sacar la paja del presupuesto general de la nación y pagar el subsidio. Decir que es que por la reforma pensional nos vamos a usar la plata de las pensiones para pagar el subsidio es falso. De hecho, el propio proyecto lo prohíbe. Aquí lo único que se hace es que en vez de pagar una contribución al Fondo de Solidaridad Pensional que hoy pagamos los colombianos para que los colombianos que se van a pensionar alcancen el salario mínimo, vamos a pagarlo con destino a un fondo que pueda ir allá. Pero el grueso de los recursos, la plata de los recursos para el programa de adulto mayor sale y seguirá saliendo del presupuesto general de la nación. Senadora, decía ayer la también senadora del Pacto, Isabel Zuleta, que usted estaba pasada con tantas intervenciones durante la plenaria y durante esta discusión de la reforma pensional, pero precisamente el gobierno ha puesto esta reforma como un ejemplo porque ha tenido los apoyos de varios partidos, de senadores liberales, del partido de la U, hay que decirlo, después de algunos encuentros con el presidente Petro. ¿Para usted esta es una reforma realmente consensuada? Es cero consensuada. De hecho, a mí lo que me preocupa es que es un tema eminentemente técnico y muy difícil. Yo llevo varios meses estudiando este tema, reuniéndome con diferentes sectores de la academia, de los fondos, incluso de gente que ha trabajado en Colpensiones para tratar de entender el sistema. Y es una cosa muy compleja y a mí me parece que se están tomando decisiones sin pensar. Aquí lo que se está votando es como que lo que el gobierno quiera, porque no sé qué estarán ofreciendo a cambio. Lo que sí sé es que en Colpensiones, por ejemplo, la nómina paralela de los temporales va en más de 1.000 personas que han contratado nuevas, con salarios desde 4 millones, con 0 meses de experiencia, hasta contratos gigantescos. A mí me llegan muchos anónimos de personas que trabajan en Colpensiones y me dicen que todos dicen ser cotas políticas, que todos dicen tener un amigo que los defiende, y que lo que estamos viendo en Colpensiones es una mermelada que se reparte por todos los lados. Pero la pregunta aquí es si ha habido una discusión técnica sobre lo que significa la reforma, y yo creo que no. Yo creo que aquí había discusiones que dar muy fuertes. Por ejemplo, la CARF, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, dice que esta reforma genera caja para el gobierno, es decir,
que como van a recibir tantos ahorros pensionales, van a poder pagar las pensiones. Y lo que va a tener que poner el gobierno es menos de lo que ha venido poniendo. Y en ese sentido le va a quedar presupuesto general de la nación para gastar en lo que quiera. La CARF dice que son más o menos 250 billones de pesos, que se ejecutarían 4.2 el año entrante, 5.2 el año siguiente. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer una reforma pensional que nos endeuda todavía más a los colombianos? Senadora, pero mire, hay un tema que me llama la atención de lo que usted nos está comentando hoy y tiene que ver con el papel del Banco de la República como administrador de estos fondos, porque es que el Banco de la República no tiene entre sus funciones precisamente ser administrador de fondos. Eso viene acompañado de una reforma constitucional. Es decir, ¿cómo van a lograr que el Banco de la República se dedique a algo para lo cual no está creado, no fue creado? Oscar, yo creo que esa es una gran pregunta. El banco sí administra algunos fondos y de hecho lo hace muy bien, con unos rendimientos gigantescos, en especial muchas cosas de reservas y de dineros que se invierten y que se hace muy bien. De hecho, son inversiones de muy largo plazo con unos rendimientos sobresalientes. Por ahí estuve mirando unos informes. El problema que yo veo hoy, habiendo sido, y quiero decir, defensora de la idea de que pasáramos esos fondos al Banco de la República, es la preocupación en la que me hacen caer algunos economistas y me dicen: la presencia de esos fondos en el Banco de la República puede llevar a la politización de lo que ha sido una junta directiva del banco absolutamente autónoma, porque ahora sí va a haber interés de los gobiernos, empezando por pero pasando por todos los demás, de tratar de controlar esos recursos, y entonces estamos corriendo el riesgo de que un ente como el Banco de la República, que se ha controlado de manera muy independiente, que ha estado, digamos, concentrado en los temas inflacionarios, vaya a terminar involucrado en un debate político sobre la administración de esta plata. Senadora Valencia, al principio de esta entrevista usted nos decía que usted es una defensora de las libertades y que le preocupaba pues la restricción en la libertad de elección del fondo de pensiones al cual uno quiere cotizar. Como están las cosas ahora, sin la reforma, pues a uno lo llaman, a las mujeres nos llaman a los 47 años, a los hombres los llaman a los 52 y les dicen, pues usted elija si se quiere ir para Colpensiones o se quiere ir para un fondo privado cualquiera que ese sea. Es decir, ahí se toma una decisión. ¿Cómo quedarían las cosas para las personas que ya tomaron una decisión y cómo quedaría para las personas, pues que con esta reforma, cómo quedaría para las personas que están pues a puertas o que todavía no han tomado esa decisión y que todavía les falta tiempo? Yo creo que ahí hay un tema que es fundamental, y es que yo creo que quienes han tomado esa decisión tendrían que tener la facultad de reconsiderar, porque cambian de manera drástica las condiciones de uno y otro régimen. Entonces yo sí creo que ahí va a tener que intervenir, digamos, un artículo que permita nuevamente la elección de las personas, porque usted se está metiendo en unas cosas, usted tomó una decisión sobre unas reglas distintas, porque va a quedar unas personas que no están en el régimen de transición, pero que, por ejemplo, sí pueden, por edad, haber tomado una decisión de estar en un lado o del otro. A mí, ¿qué me preocupa de todo esto? A mí lo que me preocupa fundamentalmente es las personas, por ejemplo, con menos de 300 semanas cotizadas, que ha sido uno de los grandes debates. El proyecto ha mejorado, uno no puede negar que el proyecto ha mejorado, pero ¿qué era lo que decía el proyecto anteriormente? Básicamente que a usted le iban a devolver, como le devuelve con pensiones, su plata al IPC y le iba a quitar todos los rendimientos, porque como la plata en el sistema público es pública, entonces en realidad a usted le devuelven la plata, pero usted no es dueño del uso de la plata, que yo creo que es una cosa que hay que defender. Y hoy la vuelven un subsidio, es decir, es como no le reconocen el valor del dinero en el tiempo, sino que le dicen le hacemos un regalo. Yo siempre he creído que es mucho mejor la titularidad individual de las pensiones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en Argentina? Que yo creo que es un ejemplo que nos sirve para ilustrar. Cuando uno está en un fondo de pensiones privado, los fondos como los rendimientos son de Paloma Valencia, son exclusivamente de Paloma Valencia. Si Paloma Valencia se muere, pues quien herede a Paloma Valencia va a heredar esos fondos y lo va a recibir en el monto que es con los rendimientos que ha tenido. Cuando usted está en el sistema público, la plata ya no es de Paloma Valencia, se vuelve plata pública, es decir, ya no es mía. Y el Estado adquiere, digamos, como una responsabilidad de pensionarlo a usted porque usted hace parte de ese régimen.
pero usted ya no tiene un derecho claro. En Argentina lo que pasó fue que como se gastaron toda la plata, dijeron, esa plata no es, esa plata, ahí volví. Sí, ya volvió, sí señora. Es que este internet del Congreso es horrible. Perdón que el internet del Congreso... No, el del Congreso no se preocupe. También. Senadora, el de todos, porque eso no pasa solo en el Congreso, pasa en muchas partes de Colombia, así que, y hemos venido diciendo desde hace rato que quién hará un debate sobre la señal de los teléfonos celulares y de la calidad del internet en el país. Es tremendo. Pero aquí en el Congreso es una cosa espantosa, yo creo que ni en el Cauca está así de mal. Entonces lo que les decía es, a mí que me preocupa, en Argentina dijeron, mi pensión, y te dijeron, no, pues usted no, a usted le vamos a dar un cuarto de lo que usted creía o la mitad de lo que usted creía, y uno dice, no, pero es que era mi plata. No, no es su plata porque es plata pública. Entonces yo creo que ahí hay un cambio que es significativo. El otro cambio que es significativo, lo decías, para la gente que se pensiona con menos, o que no se pensiona y que tiene menos de 300 semanas, ¿cuánto se le va a devolver? Y sobre todo, ¿cuál es el equilibrio al que se llega entre aquellas personas que se han esforzado por cotizar y aquellas que no cotizan? Porque aquellos que cotizan les debe siempre ir mejor que aquellos que no han cotizado nunca. Y un elemento que también preocupa es la dificultad que ha tenido Colpensiones de pensionar salarios mínimos. Le va mejor a una persona de salario mínimo en los fondos privados que en Colpensiones, por la cantidad de dificultades que tiene Colpensiones, que tiene sistemas obsoletos. Ayer hablando con el sindicato me contaban, por ejemplo, que el sistema está caído y que hoy les toca ir y sacar la carpeta y mirar en papel a ver si reconocen o no un derecho, que el sistema, por ejemplo, el aplicativo que tiene las semanas que usted tiene, cambia todos los días. Y a mí me cuentan que incluso hay corrupción de que le pasan unas semanas de una persona a otra, le dan la pensión y luego las semanas quedan volteando por ahí. Entonces yo creo que ahí también hace falta entender que Colpensiones hoy no tiene la capacidad de recibir a todos los colombianos que pretende. Pues senadora Paloma Valencia, muchas gracias por haber sacado estos minutos ahí en medio de la sesión en el Congreso de la República para explicarnos, uno, lo del debate de control político al presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, y por qué, pues de su sector y desde su bancada, la de la oposición, pues se oponen a esta reforma del gobierno. Mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Camila, a ti y a todo el equipo. Un abrazo cariñoso a todos los oyentes. Un saludo especial es la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, quien se le ha venido metiendo al tema de manera muy profunda, al tema de la reforma pensional y lo que está pasando en Colpensiones. Ahí me parece claro lo que ella decía, oiga, si es cierto que ese fondo de los colombianos, ese ahorro, pues va a estar el Banco de la República el que lo va a tener la vigilancia, pero pues que algunos le dicen el presidente va a tener la posibilidad de poner varios codirectores del Banco de la República y ahí tendría pues una opción desde el gobierno nacional, si es que así se quisiera, de manejar esos recursos. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la discusión de la reforma pensional en el Congreso de la República, porque sin duda alguna es una de las que más viene avanzando en el legislativo. Por lo pronto quiero volver con W Bernal a la Cámara de Comercio de Bogotá en este foro de tecnología que estamos haciendo con Caracol Televisión, Blue Radio y Huawei, que me parece muy interesante. Doble, ¿qué personaje o qué invitado nos tiene hasta ahora? De transformación digital Blue 4.0, aquí desde la Cámara de Comercio al norte de la ciudad de Bogotá. Estamos en este momento con Catalina Vega. Ella es la directora de Oracle NetSuite Colombia, que también nos está acompañando a esta hora aquí en Blue Radio. Bienvenida a Blue Radio. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, la transformación digital tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando durante la mañana, tiene que ver con Internet, tiene que ver con velocidad, con conexión, con industria. Oracle, ¿cómo impulsa esa transformación? Nosotros en este momento trabajamos con los clientes para ayudarlos a mejorar el día a día de sus operaciones. Trabajamos para que definitivamente puedan ser más productivos y aprovechar las herramientas que tiene la transformación digital trae. Desde Oracle como tal, trabajamos con las empresas para ayudarles a armar casos de negocio, para que ellos sepan cómo la tecnología puede apalancar su negocio, cómo pueden automatizar procesos, cómo pueden hacer que su gente sea muchísimo más productiva, más efectiva en lo que hacen el día a día, y también aprovechar esas capacidades que tienen sus empleados para aportar mucho a lo que de verdad se tendrían que estar haciendo, no en procesos, no estar desgastados en procesos manuales, no estar desgastados en procesos que en realidad no le aportan a la organización, pero que sí son altas en términos de costo. Muchas veces se piensa que para la transformación digital se requiere una inversión muy grande, una infraestructura muy grande y que tienen ellos que acomodarse a la tecnología. Es al revés, ¿verdad? Sí y no. Yo creo que ahí es importante que desde las soluciones que evalúen tengan en cuenta, uno, que sean en la nube, que seamos nosotros los proveedores, los fabricantes, los que estemos a cargo de todo ese
tema fuerte de infraestructura que ya antes las empresas tenían que estar preocupadas por tener un área de tecnología con data centers, con una infraestructura muy pesada que era costosa de mantener, y obviamente esto acarrea temas de tener que tener seguridad y un montón de equipos de tecnología para que los pudieran mantener. Ya no es necesario, y para eso está la nube, para eso están las soluciones en la nube. Pues muchas gracias por acompañarnos en este foro de transformación digital Blue 4.0. Es Catalina Vega, directora de Oracle NetSuite en Colombia. Este foro ha sido apoyado por Iris Mining, BBVA, Banco Contactar, HubSpot, Twilio y la Cámara de Comercio de Bogotá, con la compañía también de ETV. La invitación era de Oracle NetSuite para que estén con nosotros en este foro de transformación digital Blue 4.0. Y allá estamos durante todo el día. W, mil gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita, pero ya regresamos porque estamos de celebración. Estamos de celebración, y por eso uno cuando está de celebración piensa en Kool and the Gang y esta canción Celebration, que además ellos están también celebrando porque entran al Hall de la Fama, Gonzalo. Pues sí, Camila, ellos entran al Hall de la Fama, así como va a entrar Ozzy Osbourne, también entra Cher, entran diferentes músicos. Usted sabe que anualmente se anuncia como músicos o agrupaciones ligadas no solo al rock and roll, sino también ligadas al pop, van a entrar dentro de este Hall of Fame. Entra Mary J. Blige, tal vez una de las mujeres más importantes del soul y del rhythm and blues de los Estados Unidos. Entra el maestro Peter Frampton, entra la agrupación Dave Matthews Band, como le decía, Ozzy Osbourne, Kool and the Gang y la señora Cher. Se va a llevar a cabo la ceremonia el próximo 19 de octubre en Cleveland, Ohio, donde se encuentra este museo del rock and roll. Pero lo interesante es que la noticia de quienes iban a ser exaltados a este Hall of Fame se dio el fin de semana, Camila, durante uno de los programas de American Idol. Pero como estamos de celebración y por eso vimos a Kool and the Gang, estamos de celebración por el Día del Idioma, Ana Cristina, y siempre cuando estamos en el Día del Idioma, en el Día del Libro, por eso andamos de Feria Internacional del Libro, nos ponemos a pensar cuáles son las palabras que más nos gustan, cuáles son nuestras palabras favoritas del español, si es que tenemos alguna. Yo creo que la mía la he dicho siempre durante años, este día siempre digo la misma, pero a ver usted de cuál anda enamorada por estos días. No, a mí siempre me ha gustado mucho la palabra ojalá. No solamente porque pues lo que significa que es esperanza, siempre hay una esperanza, sino porque tiene esa J que es un poquito como de lo que nos queda de árabe en el sonido. Me parece hermosísima la palabra ojalá. Que tenemos muchas palabras de influencia árabe, de hecho, y ojalá, la mía también es árabe. Ana, Claudia, la suya, ¿cuál es su palabra favorita por estos días? Es difícil escoger una palabra favorita, pero una que pensé esta mañana, porque además creo que solamente se puede pronunciar bien en español, es corolario, que es un desenlace inevitable, como decir, si usted se alimenta mal, pues entonces le va a dar determinada enfermedad, ¿sí? Corolario. No me imagino a nadie que hable otro idioma pronunciando bien esa palabra. Pero además esa sí no tiene influencia árabe. La influencia árabe en el español, entre otras, viene por la presencia, precisamente, yo sé que esa no es la mejor manera de decirlo, pero de los moros, así se le dice en España, en la península ibérica, que fue presencia que tuvieron en esa península, es decir, en la península entre España y Portugal, desde, ¿qué? El 800, Ana Cristina, hasta 1500, más o menos, estuvieron los árabes en la península ibérica. No sé esa fecha, sí. Camila, tendría que devolverme a mirar pero, todos los viajecitos por la Alhambra y por toda Granada, pero pues la verdad, Camila, es que tenemos unas palabras hermosas y esas palabras que nos evocan esa influencia, para mí son las más lindas, pues. A mí, por ejemplo,
A mí siempre la palabra que me ha parecido más linda y desde chiquita, no por su significado ni mucho menos, sino por la sonoridad, es almohada. A mí la palabra almohada me parece la cosa más espectacular en cómo se oye, y es también una palabra en el castellano que tiene influencia árabe por esa presencia que hubo de los árabes en esa península ibérica. La suya, Oscar, ¿cuál es su palabra favorita en español? Me gusta mucho, pero ¿sabe cuál estoy pensando en este momento? Epifanía. Epifanía es una palabra que tiene fuerza, que me gusta mucho. Me encanta, revelación, algo novedoso, la epifanía. Pues así, estamos de celebración y estamos de celebración del Día del Idioma. Piense usted del español cuál es la palabra que más le gusta, porque estamos de fiesta del libro y Bogotá los recibe a ustedes, a todos, precisamente en medio de esta fiesta que estamos celebrando en la lengua castellana. Ustedes, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Continúen conectados con nuestros compañeros de Meridiano, que ya llegan con más información para ustedes. ¿Por qué Nicolás y Juan Fernando Petro están en el informe de corrupción estatal del Departamento de Estado? Acá le contamos. En Colombia hay que destacar que aún no hay resolución sobre estos hechos, solo unas pesquisas, pero son tan relevantes que merecieron una mención específica en el reporte sobre derechos humanos en el mundo en el 2020. En Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo. Seguimos con ustedes aquí en Blue Radio. Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto acompañarlos. Cielo nublado en Bogotá, 15 grados Celsius de temperatura. Pronóstico de lluvia según reporte